La semana pasada entramos en esta eh, ¿cómo le podemos decir? En esta etapa de lo que es el estudio acerca de la iglesia bíblicamente. Ya hemos estado viendo mucho acerca de la iglesia según la Biblia, y la semana pasada empezamos dentro del tema de la iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿por qué cantamos? ¿Por qué estudiamos la palabra? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y entenderlo, ¿verdad? No solamente creer que, pues porque así está bien, porque así lo hace la iglesia, porque así lo hemos hecho, porque así nos enseñaron, pero ver la realidad en la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y la semana pasada pudimos ver, ¿verdad?, en una manera muy clara, ¿por qué cantamos? ¿Por qué cantamos en las reuniones? ¿Por qué siempre entonamos cantos al Señor, himnos, exaltaciones, clamores, salmos, cánticos? Y pues creo que quedó claro, ¿verdad?, con la escritura. Y el día de hoy vamos entonces también a continuar con este tema acerca de por qué hacemos lo que hacemos. Y yo creo que tú te has puesto a pensar por qué hacemos lo que hacemos en las reuniones de la iglesia. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué participamos de la Santa Cena? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué compartimos el Evangelio? ¿Por qué clamamos a Dios? ¿Por qué nos servimos unos a otros y convivimos en actividades, comidas, festejos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, sobre todo si somos nuevos en la fe, sobre todo si somos personas o familias que no crecimos dentro de la iglesia. Y también, de hecho, para los que han crecido en la iglesia es algo normal, es algo natural, es algo que se hace porque se hace. Y tampoco entienden por qué se hace. Tal vez los que ya tienen mucho en la iglesia es costumbre, y para los nuevos, ¿verdad?, pues es algo que no se entiende. Y la palabra de Dios tiene para nosotros todas las respuestas. Creo que la mayoría, hermanos, de los cristianos lo hace por costumbre o tradición, sin saber realmente el por qué lo hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y debemos interesarnos en qué estamos haciendo y por qué. O sea, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo, verdad, como cuerpo en Cristo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? Y es válido, hermanos, preguntar ¿por qué? Y debemos indagar, debemos estar interesados, ¿verdad? Yo creo que si en nuestra cuenta de banco se nos desaparecen $20, ¿empezamos a qué? A indagar, oye, ¿por qué? ¿Por qué aquí no me aparecen, verdad? Pues hermanos, si tenemos algún tipo de malestar en nuestro cuerpo, empezamos a dolores en el pecho, ahí en el Google, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, precisamente en el espíritu también debemos tener ese interés. Es decir, oye, ¿por qué hago lo que hago en la iglesia? ¿Por qué se hace en la iglesia lo que hacemos? Y amados, bueno, hay que buscar el propósito bíblico, ¿verdad? Y es por ello que hoy hablaremos un poco sobre este tema, y vamos a usar la palabra mucho, la palabra liturgia. ¿Quién conoce esa palabra? ¿A qué le suena? ¿Con qué se come? Liturgia. La Iglesia Católica la menciona mucho. No es una palabra de la Iglesia Católica, pero ya la usan mucho. Nosotros la usamos muy poco. De hecho, casi es nula. Pero vamos a hablar sobre, ¿verdad?, y tomar el tema de la liturgia, y cómo esta, si es que la usamos bien, la liturgia, nos ayuda a tener una vida espiritual estable y creciente como cuerpo en Cristo. ¿Y qué es la liturgia para empezar, verdad? Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la liturgia? ¿Sí? Pues prácticamente, amados, la liturgia, vamos a ponerlo de una manera bien sencilla, ¿verdad? Son las prácticas, ceremonias,
rituales que en una fe o religión guían el culto o reunión. ¿Qué es la liturgia? La liturgia son las prácticas. ¿Qué prácticas? Predicación, alabanza, Santa Cena, acción de gracias, ofrenda. ¿Me entienden? Prácticas, ceremonias, bautismo, Santa Cena, rituales, que en una fe, en la fe cristiana, ¿verdad? No es religión, pero también la liturgia la usan las religiones, pero que en la fe o en la religión guían el culto o la reunión. Esa es la liturgia, ¿verdad? Prácticamente. Sí, o sea, la comunión, digo, son las prácticas, todo en conjunto, prácticamente es lo que le da un seguimiento, es lo que le da un programa a nuestro servicio o a nuestro culto, ¿verdad? Hacia el Señor. Ahora, la liturgia es algo habitual, o sea, lo hacemos siempre que nos reunimos, hermanos, tenemos liturgias. O sea, cada domingo usted sabe que viene y va a escuchar la palabra, va a cantar, va a participar de la comunión, va a ofrendar, va a orar. O sea, la liturgia, aunque no sabemos o no sabíamos lo que era, la practicamos siempre que nos reunimos como cuerpo en Cristo, ¿verdad? Y las Escrituras, hermanos, no establecen ningún modelo estándar de servicio o culto para la iglesia. Aquí ustedes pueden preguntar, y esta clase es más de sacar dudas, hermanos, y las verdades bíblicas, porque todos hemos estado en muchas iglesias, diferentes denominaciones, y entonces pues surgen preguntas: ¿por qué allá sí y aquí no? ¿O por qué aquí sí y allá no? Por ejemplo, me preguntaron la semana pasada, ¿por qué esta iglesia participa todos los domingos de la Santa Cena o la comunión, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Y es muy buena pregunta. Yo sé que en muchas iglesias lo hacen cada 6 meses, cada mes, cada año, ¿verdad? Y aquí la pregunta sería, bueno, ¿por qué aquí se hace cada semana? Entonces, preguntas como esas las vamos a ir contestando más adelante. Entonces, si ustedes tienen dudas o comentarios o preguntas, nos pueden hacer, ¿sí? Levante la mano y podemos hacerlos. Entonces, en la Biblia no vamos a encontrar un modelo, hermanos, sí, pero, o sea, sí vamos a encontrar un modelo, pero no un modelo rígido, o sea, no un único modelo o no una única forma, ¿sí? O sea, a ver si se ve bien este color. Perdón. En la Biblia no encontraremos un único formato o modelo rígido que podamos nombrar. Esto no quiere decir que la Biblia no nos enseñe cómo, sino lo que le quiero decir es, si una iglesia dice, esta es la única manera en que se debe de llevar a cabo un culto, entonces aquí la pregunta sería, ¿y dónde en la Biblia dice eso? Y ellos van a mencionar un versículo por aquí, un versículo por allá, otro más para allá, uno menos, pero no va a venir un modelo así. Así que diga Pablo, primero se va a orar y se va a leer la escritura, después se va a cantar, después no. Ahorita vamos a ver una escritura que es la más que podemos encontrar como un modelo, un formato para guiarnos en los servicios, pero vuelvo a repetir, no es rígido, o sea, no es de que número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y oración y bye, vámonos. No lo vamos a encontrar, pero sí hay principios que nos guían y que nos van a decir
cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Cómo llevar a cabo un servicio a Dios, un culto, una reunión, una celebración al Señor. De hecho, cuando yo era chiquito se le llamaba cultos, ¿sí? Y a los pastores se les llamaba predicadores o ministros, así se nos llamaban. Después, con el tiempo, se modernizó y en lugar de ser culto, se cambió a servicio de adoración. Y al ministro se le llamaba pastor. No sé cómo le van a decir más adelante. La manera que más bíblica lo podemos encontrar, hermanos, en cuanto a una reunión, sería la palabra celebración. Porque en realidad, cada vez que nos reunimos a Cristo, celebramos. La semana pasada estuvimos hablando mucho de esto, celebramos su nombre, su poder, celebramos su gracia. O sea, celebramos quiere decir estamos gozosos, damos gracias, nos reunimos porque el Señor está en nosotros, estamos agradecidos. Entonces, es una celebración. Por eso cantamos, por eso alabamos, por eso ofrendamos, por eso nos servimos, porque es una celebración. ¿A quién? Al nombre del Señor Jesús. Porque Él es nuestro Rey, nuestro Padre bondadoso que nos ha salvado. Y cambia la perspectiva, hermanos. ¿Cuántos de nosotros fuimos a misas católicas? ¿Cómo eran las misas católicas? Y no te muevas. Y todos juntos nos paramos. Y todos juntos. Y todos juntos rezamos. Y todos. Y era una, o sea, sí era una, muy solemne, ¿verdad? O sea, una cosa como un funeral, haga de cuenta, así bien, todo, pero no nada más en orden, sino muy estricto, gracias, muy estricto. Entonces de ahí es donde en la iglesia cristiana, hermanos, tomamos mucho eso de como que decir, si nos reunimos necesita ser algo muy serio para que sea realmente un culto para Dios. Pero en realidad, si nos vamos hacia la palabra y vemos las reuniones que Jesús tenía con sus discípulos, no se parecen a una cosa de mucha, tan formal, tan estricto. Él siempre decía, por ejemplo, oye, voy a ir a tu casa a cenar. Se alegraban, preparaban comida y todo, ¿verdad? Y se sentaban en la mesa y mientras que estaban comiendo platicaban. Después de platicar, no creo que tomaban café los judíos, pero tomaban vino, jugo, estaban ahí y era la conversación y ahí estaba el discipulado y ahí cantaban y danzaban. O sea, era algo más informal, ¿verdad? No como ahora lo tenemos. Después empezamos, ¿verdad? Se empieza a mezclar mucho, hermanos, la religión, la liturgia de la iglesia católica y de otras iglesias hasta el día de hoy. Y entonces obtenemos un culto, un servicio a Dios muy formal. No quiero decir que debe ser algo simplón y algo como, ay, es el culto, o sea, como que no le tenemos que poner atención. Lo que yo quiero decir es, en realidad tenemos que pensar cómo antiguamente se reunían, ¿verdad? La iglesia, qué es lo que hacían. Y en realidad, pues es diferente. Ahora nosotros tenemos mucha más facilidad de tener, para empezar, un templo donde reunirnos. Comodidad de tener salones, aparatos, Biblias, sillas, o sea, aire acondicionado. O sea, ahorita tenemos una comodidad tremenda, una formalidad. Siempre tenemos un horario, domingos a tal hora, miércoles a tal hora. En aquel tiempo no era así. Póngase a pensar. No era así. Entonces, vamos a ver que la palabra de Dios, amados, nos muestra, ¿verdad?, en los pasajes del Nuevo Testamento, de importantes elementos que deberían formar parte de una iglesia local sana, y entre ellas se encuentran los siguientes. O sea, ¿qué es la liturgia? Ok, las prácticas. En la Biblia no vamos a encontrar el formato, pero sí vamos a encontrar el qué deberíamos hacer o qué deberíamos estar haciendo, lo más mínimo, ¿verdad? Y lo primero, ¿verdad? Aquí tenemos una verdadera comunión. Tratar a los demás creyentes como lo que son, familia, con amor mutuo, unidad de corazón y dar a los demás lo que es común en una buena familia. Tenemos la base de Hechos 2:44, ahí lo tenemos, ¿verdad? Dice, y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Ok, eso sí lo hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Nos reunimos en dónde?
reunirse, convivir en un mismo lugar. ¿Han escuchado aquellos evangelistas o profetas o predicadores medio enojones que dicen, es que debemos salir de las cuatro paredes y las cuatro paredes no deben, ¿verdad? Tener las reuniones de la iglesia? ¿Y por qué aquí sí se reunían en un mismo lugar? Claro, no debe ser el único lugar donde la iglesia exalta al Señor o se predica la palabra o se enseña, pero sí es la base de las reuniones de la iglesia. ¿Un mismo qué? Un mismo lugar. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades, posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Otra vez hace énfasis, reunirse, convivir en un mismo ¿qué? Lugar, adorar juntos en el templo. Y luego ahora sí, se reunían en las casas. ¿Para qué? Para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con gozo y generosidad. Vuelvo a repetirle, imagínate. Nosotros tenemos la facilidad de tener un pequeño panecito y una pequeña, ¿verdad?, copita. Y aquí juntos en el templo, todos tomamos la cena del Señor. Ahora, en aquel tiempo, si todas las familias quisieran llevar su pan y su vino al templo todos los días para tomar, yo le aseguro que se les caería el jarro, se les caería el pan, o sea, entonces lo que por lo general hacían es que la cena del Señor la compartían ¿en dónde? En las casas, juntos pero en las casas. Es decir, varias familias en una casa, otras familias en otra casa, y literalmente, hermanos, era una cena. No era, ¿verdad?, un pedacito de pan y un sorbito de jugo, ¿sí? En realidad, ¿verdad?, se partía el pan, se compartía y se pasaba, ¿verdad?, la copa. Y se hablaba de lo que el Señor hizo en amor, ¿verdad?, por nosotros, el sacrificio. Se recordaba, ¿verdad? Porque acuérdense que en ese momento la iglesia, tenemos que transportarnos, hermanos, en aquellos momentos. La iglesia tenía el pensar que nosotros deberíamos tener, hoy viene el Señor. No era de que todavía falta que se cumplan muchas profecías, bla, bla, bla. Ellos decían, hoy viene el Señor. Y entonces, amados, no se reservaban nada. Por eso usted puede ver que ellos vendían y compartían todo lo que tenían, porque ellos decían, de nada me sirve ya tener mis posesiones porque el Señor ya viene. Y tenían ese sentir de estar juntos, de compartir, de reunirse, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe tener dentro de la liturgia o de las prácticas que tenemos como hermanos? El reunirnos en un mismo lugar, compartir. Gracias a Dios, hermanos, en estos últimos tiempos o meses que hemos tenido, hemos sido más compartidos como iglesia. Hemos estado compartiendo la necesidad que tiene Javier, ¿verdad? Que por cierto, nos encarga oración, hermanos. El viernes va a tener una cirugía muy grande para poder extirpar el tumor que tiene cancerígeno. Va a ser algo grande y ojalá que el Señor, ¿verdad?, en su misericordia ayude a nuestro hermano, ¿verdad?, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Estuvimos ayudando, últimamente hemos estado ayudando a la hermana Esmeralda, ¿verdad?, y a Jesús. Y cuando constantemente hay necesidades, hemos respondido mejor que antes como iglesia. Nos hemos mantenido ayudando, no nada más una vez, sino que le digo, lo de Javier empezó desde mayo del año pasado y varias familias han sido constantes en estar ayudando. Y eso nos ha hecho crecer en espíritu, ¿verdad?, y en número también. Entonces, tenemos que incluir la generosidad, el dar, el compartir, hermanos, cuando nos reunimos, que eso es un elemento, ¿verdad? Porque lo hacemos, gracias a Dios también desde el año pasado, ¿verdad? Vamos a tener 2 años que empezamos a cenar todos los miércoles, ¿verdad?, de lo que trae cada uno de ustedes. Y aunque pareciera, ¿verdad?, pues que es una cena, en realidad esas cenas nos han ayudado mucho a convivir y a conocernos más, a platicar y a unirnos más. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Ahora, otra cosa
que debe estar constantemente en nuestras reuniones, otra cosa que debe ser un ritual o una liturgia, el cumplimiento de las ordenanzas. O sea, el bautismo, la comunión, cumplimiento de las ordenanzas. El Señor Jesús nos mandó bautizar. Es una orden. A los discípulos dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre. Vayan y enseñen, ¿verdad? Y luego el Señor dijo, ¿verdad? Cada vez que se reúnan, tomen el pan, tomen la copa y celebren. Eso le llamamos ordenanzas. El Señor lo ordenó. Lo hacemos no porque es algo que como hombre se instituyó, que a alguien se le ocurrió, sino lo hacemos como el Señor nos dijo que lo hiciéramos. Ahora aquí también, bautismo. La palabra, y ya hemos tenido estudios acerca de esto, la palabra bautismo es una transliteración, o sea, se toma así como viene y quiere decir sumergirse por completo. Esa es la palabra bautismo. No hay de bautizarse, ¿verdad?, con una jarrita, no hay de bautizarse la mitad. Es un símbolo, hermanos, de muerte, una sepultura y un nacimiento. Así lo debemos de hacer y por eso así lo practicamos, ¿verdad?, aquí en la iglesia. Por eso tenemos un bautisterio. La Santa Cena. Muchos creen que nada más se debería tomar el domingo. Y yo puedo preguntarle, bueno, ¿y por qué nada más el domingo? ¿Dónde dice eso la Escritura? El Señor dijo, cada vez que se reúnen. Entonces, vamos a ver. ¿Para qué es la Santa Cena, hermanos? Es un memorial, un recordatorio. ¿Recordar qué? Muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La victoria sobre nuestra condenación. Si lo practicamos muchas veces, ¿va a ser más beneficioso? O si lo practicamos muy pocas veces, se hace más beneficioso. Creo que entre más lo practiquemos, más nos acordamos y más deberíamos de valorar. Muchos dicen, no, es que si lo haces bien seguido, entonces ya no le vas a dar valor. Pues yo veo todos los días a mis hijos y todos los días los sirvo y todos los días le amo y no por eso pierden valor. ¿Me entiende? Más bien dicho es entender la realidad de lo que significa, de lo que es. Realmente me va a ayudar a estar recordando y más que nada el Señor no es tanto que no quiere que se nos olvide, hermano, sino quiere que esté constante en nosotros el pronto vengo. Eso sí se nos olvida. Hacemos planes, ¿verdad?, a futuro y hacemos, pero se nos olvida que el Señor dice, vengo pronto. Y el memorial, ¿verdad?, el cumplimiento de las ordenanzas para eso es. Ahí puse algunas citas, ¿verdad?, donde usted puede leerlo. 1 Corintios 11, 23, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, así como el Señor Jesús, ¿verdad?, me enseñó, yo también a ustedes les digo, ¿verdad?, que cada vez que tomen, ¿verdad?, el jugo y la copa, usted puede leerlo. Ahora, otra liturgia, otra práctica que hacemos comúnmente, hermanos, observar la doctrina de los apóstoles, la lectura de la palabra, la enseñanza, la predicación. De esa hay muchísimas escrituras. Vamos, por ejemplo, a 1 Timoteo capítulo 4. Si hay preguntas, verso 13. Verso 11. 1 Timoteo 4, 11. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, enseña estas cosas e insiste en que todos las aprendan. Enseña e insiste. Enseña e insiste. O sea, dale, Timoteo. No permitas que nadie te subestime por ser joven,
Sé un ejemplo para todos los creyentes, en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. O sea, Pablo le decía, tu trabajo es enseñarles, tu trabajo es estudiar la Escritura, tu trabajo es animarlos con la palabra. ¿Por qué, amados, estamos siempre, vamos a ponerle aquí, ¿verdad? Abundar en la doctrina apostólica? Esta quiere decir la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Amén. 2 Timoteo capítulo 4, verso 2. Verso 1 empieza, dice, en presencia de Dios, otra vez Pablo a Timoteo, y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Esto encarecidamente quiere decir, te lo pido rogándotelo, Timoteo, te lo pido en una manera exhortándote, animándote, ¿verdad? Te lo pido que prediques la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima con paciencia y buena enseñanza. El por qué siempre estudiamos, el por qué siempre tenemos discipulados, el por qué siempre, ¿verdad? Usamos la palabra, hermanos, estamos abundando en ella, a los niños, a los jóvenes, a nosotros. Es porque es una ordenanza también, o sea, el Señor quiere que estemos observando la doctrina. Y acuérdense, la doctrina es un conjunto de enseñanzas espirituales. El Señor quiere que su iglesia esté constantemente, ¿verdad?, en la doctrina, conociéndolo a Él, sabiendo quién es Él, cómo es Él, qué quiere Él, qué desea, qué está bien, qué está mal, cómo desea Él que nosotros llevemos nuestra vida, cómo santificarnos, cómo alejarnos del pecado, cómo purificarnos, y todo eso se encuentra en la palabra. Y por eso es necesario que todos los días, amados, usted en su casa y cuando nos reunimos, estemos, ¿verdad?, abundando, ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. Otra ordenanza, hermanos, otra observancia, la oración. La oración. Aquí va a haber un pequeño paréntesis. Oración y alabanza, dependiendo de la dirección del Espíritu. ¿Cuántos ustedes han escuchado, verdad? O han ido a iglesias donde se le da el lugar al Espíritu? Se dice, vamos a guiarnos y vamos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuántos han estado en alguna reunión así? Ok. ¿Qué es por lo general lo que se hace cuando se dice, vamos a dejar que el Espíritu nos guíe? ¿Qué empieza a hacer la iglesia? Unos hablan en lenguas, otros oran. ¿Qué más? Saltan, brincan, tumban, oran, unos cantan, ¿verdad? Otros claman, otros aplauden, otros se sacuden. Ok. ¿Lo han visto en varias iglesias? ¿Sí? Viene esta pregunta, seamos sinceros, ¿verdad? Quitemos nuestros prejuicios o nuestras creencias, o si yo pienso, no diga yo pienso. ¿Dónde vemos esto en la Escritura? Ahí, por ejemplo, es la señal que Jesús les dio a los discípulos para que ellos supieran que su Espíritu ahora iba a estar sobre ellos. Todavía no había descendido el Espíritu Santo y esa es la primera vez que el Espíritu desciende sobre los discípulos con un objetivo, ¿verdad? El objetivo era predicar el Evangelio. Por eso empezaban a hablar en diferentes idiomas. La palabra glosa, que es donde viene lenguas, no quiere decir
lenguas que no se conocen o lenguas angelicales, quiere decir idiomas. Y cuando vamos leyendo Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo y ellos empiezan a hablar en nuevas lenguas, nuevos idiomas, toda la gente que venía de muchas partes del mundo escuchó el Evangelio en su, y por eso se acercaron. Y ya cuando se acercaron, fíjense, por eso no es algo mío, no es una burla ni nada, hermanos. En la Escritura viene. Cuando ya estaba toda la bola aquí abajo y los apóstoles estaban en un segundo piso, fíjense cuál fue la reacción de los que estaban abajo. Estos están ebrios. Y apenas son mediodía, así dice la Escritura. Pedro lo escuchó inmediatamente, ¿verdad? Dijo, no, espérense. Y allá pararon, ¿verdad? No estamos ebrios, y empieza a predicar Pedro. Empieza a predicar y ahora sí, ¿verdad? En un lenguaje en hebreo, porque todos esos hablaban hebreo, aunque también hablaban otro idioma, su idioma donde habían nacido, si eran egipcios, si eran de Grecia, es como aquí, ¿verdad? Hablan inglés y español. Entonces escucharon el evangelio y se arrepintieron. Y dice que ese día se bautizaron 3,000 personas. Ese es cuando el Espíritu Santo desciende, ¿verdad? Pero ahora, cuando empezamos a ver, hermanos, en cada escritura, los Gálatas, la iglesia en Filipenses, la iglesia en Colosenses, la iglesia en Tesalónica, no hay mención de este tipo de reuniones, solamente en la iglesia en Corinto. Que la iglesia en Corinto estaba haciendo lo que ahorita mencionamos cuando decimos que el Espíritu Santo tome la ¿qué? La dirección. Si empiezan ustedes a leer 1 Corintios capítulo 12, 13, 14, Pablo está dando una reprensión. Empieza a decirles, oigan, no puede hacer cada uno de ustedes lo que quiera en la reunión. ¿Por qué? Porque si alguien entra, va a decir que están locos. Lo mismo que pensaron con los apóstoles. Entonces, ahorita vamos a ver eso al final. Y Pablo empieza, ¿verdad, papá? Aquí cuando decimos que la oración alabanza tiene que ser guiada por el Espíritu, hermanos, no queremos decir que el Espíritu nos tome de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y que Él empiece, en realidad cuando decimos que sea guiada por el Espíritu, hay que conocer al Espíritu Santo. ¿Quién es Él? Él es Jesús en espíritu, no es nadie más. Ver cómo el Señor Jesús alabó a su Padre, ver cómo el Señor Jesús oró, ver cómo el Señor Jesús enseñó, danzó, cómo el Señor Jesús hizo, aconsejó, reprendió. Y entender que cuando decimos que el Espíritu Santo nos guíe, es sujetarnos al Espíritu como ya sabemos y hemos estudiado en la palabra que las cosas deben de ser. O sea, no es de que dejen al Espíritu, entonces que todos empiecen a hacer en sus dones y en sus gustos las cosas que quieran, hermanos. Ese es un desorden en realidad. Yo lo he vivido, yo lo he visto, ¿verdad? Yo he estado ahí. Y es difícil, porque creemos que lo que hacemos de corazón está bien para Dios, todo lo que hacemos de corazón. Pero no todo lo que hacemos de corazón está bien. No porque lo hago de corazón quiere decir que esté bien, o que agrada a Dios, o que Dios me lo mandó. Tenemos que sujetarnos a lo que el Espíritu dice en la Escritura, hermanos, y de esa manera realmente dejar que el Espíritu Santo tome las riendas. Somos muy emocionales, somos espíritu, alma y cuerpo. El alma conlleva las emociones, el llorar, el alegrarnos, el entristecernos, exaltarnos, ¿verdad? El emocionarnos. Y Dios quiere nuestro corazón, quiere nuestra mente, quiere nuestra boca, pero también quiere, ¿verdad?, nuestro conocimiento al mismo tiempo. O sea, el Señor no quiere que nada más metemos las emociones en la alabanza. Dice Pablo, cantaré con el corazón, pero también con la mente. ¿Qué quiere decir esto, amados? Es, no me puedo dejar llevar por el momento. O sea, ha habido ocasiones aquí en la iglesia que, por ejemplo, en las reuniones, les voy a poner este ejemplo. Estamos todos haciendo lo mismo, estamos todos cantando o estamos todos orando.
si de repente una persona empieza a gritar, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde se va la atención? Se va hacia allá. Yo nunca he comprendido por qué hay que gritar. A veces cuando yo quiero referir algo así, ¿verdad?, que me entra el celo, a veces en la predicación levanto la voz, pero no grito. Para empezar, mis gritos ni se oyen, hermanos. Yo no soy alguien que puede gritar así, o sea, que tiene una voz que grite, no, para empezar, ¿verdad? Pero, ¿para qué gritar? Ok, entonces, bueno, y entonces aquí vienen los lazos de decir, ok, se emocionan. Aquí es donde la emoción debe estar sujeta ¿a qué? Al espíritu. ¿Sí? Y sí, hermanos, yo en la alabanza he llorado, ¿verdad? Me ha alegrado mucho, pero no puedo dejar que mi carne, y esto no quiere decir pecado, cuando digo mi carne, digo mi parte humana, ¿verdad?, mi parte emocional, continúe. ¿Qué tal si yo ando enojado ese día, hermanos, en la predicación y dejo que mi emoción de enojo, ¿verdad?, todos los 40 minutos que predico les aviente, ¿verdad?, la predicación? ¿Creen que eso sería sano? Entonces aquí hay que dominar, vuelvo a repetir, las emociones tienen que estar rendidas a Cristo y tienes que llorar y tienes compasión, que amarle, que cantarle, que orar, que alabar, compasión, pasión. Pero la emoción, si nos va a ganar, es mejor callar. Es mejor, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, hermanos, no me refiero nada más al llanto, sino cuando ya empezamos a hacer algo que realmente, en lugar de ser edificación para todos, se empieza a hacer un foco de atención. Por eso Pablo, hermanos, cuando dice, si todos empiezan a hablar en lenguas y no hay interpretación, ¿cuál es la razón de hablar en lenguas si nadie va a entender? Digan, ¿cuál es el propósito? Pues no hay, porque dentro de las reuniones, todo lo que hacemos debe edificar a cada uno, a todos. Sí. Sí, son idiomas, de hecho. Bíblicamente son idiomas, aunque Pablo menciona lenguas angelicales, ¿verdad?, pero lo hace como una referencia. Pero precisamente estamos hablando aquí de oración y alabanza en las reuniones, que no debemos dejar que nuestras emociones vayan más allá. O sea, el gritar, ¿verdad? O en este caso, el enojarnos. Hay veces que estamos predicando y tenemos un celo, un enojo, ¿verdad? No debe dominar sobre lo que Dios quiere, ¿verdad? No debe dominar eso. Detenerse. Exactamente. Eso es como cuando uno está, el Señor dice, no regreses un mal por un, perdón, sí, no, un mal con un mal. Regresa un mal con un bien. Es decir, ¿sabes qué? Si alguien te maldice, aunque tú quieres, tienes que ¿qué? Detenerte. Tienes que detenerte. Ahora vuelvo a repetir, aquí estamos hablando en las reuniones, hermanos, de la iglesia. No estamos hablando particularmente un momento de adoración que yo me estoy entregando a Dios solo en mi casa, ¿sí? Pero cuando estamos en una reunión, por lo general, el Señor siempre pide que hay una libertad hasta cierto límite. O sea, tenemos la libertad en Cristo de cantar, de alabar, de orar, de clamar, por ejemplo, en la reunión, sin el servicio a nosotros, al Señor. Por lo general aquí, después de la oración, yo siempre les digo, hermanos, si quiere dirigir una alabanza al Señor, dígale, Señor, Rey de Reyes, hermoso eres, te exaltamos, Señor. Ahí es el momento en que todos juntos estamos expresando lo que cada uno ¿qué? Pero si te fijas, lleva un orden. En ese momento todos estamos haciendo ¿qué? Eso.
Cuando estamos cantando todos, ¿estamos todos qué? Cantando. Cuando todos estamos orando, estamos todos orando. Pero cuando alguien empieza a hacer algo diferente a los demás, hay veces que la atención se nos va. Hay veces, no digo siempre, hay ocasiones, hermanos, que cuando es el Espíritu, tiene esto en particular, el Espíritu hace que todos se callen y la persona que está hablando trae bendición a tu vida. No sé si les ha pasado eso. Pero cuando no es el Espíritu, hermanos, y más es un deseo humano, en lugar de animar y de exhortar y de edificar, trae distracción. ¿Me comprenden? Captamos lo que queremos, lo que decimos. Vuelvo a repetir, hermanos, no hay un formato rígido, ¿verdad? O sea, no hay una sola forma de hacer las cosas y no quiero que me malinterpreten y decir, entonces el hermano dice que no podemos clamar y no, yo no estoy diciendo eso, yo no me estoy diciendo, por lo general, hermanos, o las iglesias o son muy liberales, hacen cada quien lo que quieren, o son muy, ¿verdad?, que todo tiene que ser así. Pero, ajá. De que le, Santo, ajá. Sí, blasfemar. Contra el Espíritu Santo, así como dices, cuando uno está en la iglesia y ahí uno empieza a hacer algo diferente, ¿verdad? Y pues yo me imagino que la mayoría de la gente que va debe saber, ¿verdad? Que no debes de estar burlándote de esa persona si le pasa eso. Eso no es, no debe de blasfemar. Por eso estamos viendo por qué hacemos lo que hacemos, porque la mayor parte de la gente, Yajaira, ignora la doctrina de la palabra. Conocen lo que en su iglesia les enseñaron, pero no conocen lo que la Escritura dice. Yo te lo digo porque aquí en varias ocasiones, cuando por primera vez venía alguien que hablaba en lenguas, estábamos cantando, hablaba en lengua esa persona, que por lo general no es hablar, es gritar, gritan en lenguas. Las 3 veces que pasó aquí, las 3 veces fue así, con diferentes personas, en diferentes tiempos. Empiezan a gritar, porque así están acostumbrados en otras iglesias. Yo los dejaba, porque yo decía, si esa persona supiera lo que la Escritura dice, guardaría silencio. Pero como no sabe, entonces lo hace. Al final del servicio, para no ponerla, porque tampoco la intención de los ministros es, cállese y obedezca, ¿verdad? O sea, eso no se debe hacer, porque todo lo debemos hacer con amor. Todo. Entonces, ¿qué hacía yo? Seguíamos cantando, la predicación y todo. Al final, yo le invitaba a la persona, ¿sabes qué, hermano, hermana? Te invito a comer, vamos a hablar. Sí, claro. Y lo primero que le preguntaba, ¿qué dijiste, amado, cuando hablaste en lenguas? Comparte lo que el Señor te dio. No, es que no sé. A ver, espérame, ¿cómo que no sabes? No, es que el Espíritu me agarra y no puedo callar. Y no puedo callar. Ok, entonces no sabes lo que dijiste. No. Ok, mira, lee 1 Corintios capítulo, ¿verdad? 12, 13, 14, ahí estamos. Y empieza Pablo, hermanos, no quiero ver porque mucha gente cree que yo estoy en contra del don de las lenguas, pero no es eso, sino que las lenguas es el error y el problema más común, que las personas no lo entienden. Y cuando no tienen el verdadero don, hermanos, lo practican de una manera equivocada. Leían, y tú leyendo la Escritura, te dice ahí el apóstol Pablo, se las puse, es 1 Corintios capítulo 14, versos 26 al 39. Bueno, vamos a leerlo, ya nos estamos adelantando, pero bueno. 1 Corintios capítulo 14, versos, pero le digo, todo, a partir del verso 12, 13, capítulo 12, 13, 14, yo les recomiendo que lo lean tranquilamente, analícenlo, pero aquí Pablo nos da un resumen de todo lo que habló. Verso 26. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen, este es un resumen. ¿Cuándo se reúnan? ¿Cuándo qué? Se reúnan. Son ordenanzas, reglas, modelo para cuando hay reunión. No para cuando estás solo en tu casa tú alabando a Dios, para cuando hay reunión. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnen, uno de ustedes cantará.
O sea, va a dirigir, no que todos canten al mismo tiempo. Acuérdense, en aquel tiempo no tenían hojitas, no tenían PowerPoint y pues no había canto registrado. Sí había muchos salmos, pero si yo escribía un canto y lo empezaba a cantar y tú no te lo sabías, entonces por eso es, uno va a cantar, otro va a enseñar, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. ¿Por qué revelación especial? Porque todavía no estaba escrita, ¿qué? En el Antiguo Testamento sí, mas no el Nuevo, ¿verdad? Alguien va a dar una revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero que cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Entonces, dice, verso 27, no más de 2 o de 3 deberían hablar en lenguas. Fíjense, no más de ¿qué? 2 o de 3. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deben ¿qué? Guardar silencio, vuelvo a repetir, en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Cuando yo les hacía leer esto, ellos decían, pero es que el Espíritu me toma, hermano, y no puedo callar. Esa era la respuesta de ellos, de 3 personas diferentes en diferentes tiempos. No sabían lo que decían y luego decían que el Espíritu no los dejaba callar. Entonces aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Usted cree que 1 Corintios le escribió Pablo o el Espíritu Santo le dijo a Pablo que lo escribiera? El Espíritu Santo le dijo a Pablo que lo escribiera. ¿Para qué? Para la iglesia en Corinto, para toda la iglesia. Ahora, yo no creo con todo mi corazón que que el Espíritu le dijo una cosa a Pablo y que luego el Espíritu le diga una cosa a esta hermana o a este hermano que dice, no, es que el Espíritu no me deja callar. ¿Qué estaría haciendo ahí el Espíritu? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Hacerle caso a la hermana o hacerle caso a la Escritura? Ok, entonces yo les decía, vamos a continuar, hermanos, fíjense bien. Verso 29, que 2 o 3 personas profeticen, esto es predicar, y que los demás evalúen lo que se dice. O sea, no nada más es amén, amén, sí, amén, hermano, sí, sino que estar checando, ¿verdad?, que lo que nos enseñan sea la realidad. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe de callarse. Se fijan, siempre hay un orden, no es de que uno por aquí, otro por allá, otro por acá, y el que quiera, no, es, hey, tú hablas y luego tú te callas y luego tú hablas y luego tú te levantas y tú cantas y luego tú vas a hablar en lenguas, va a interpretar y el otro va a empezar a hablar en lenguas. No, espérate hasta que termine. ¿Quién? Él. Se fijan que hay un orden en todo momento. Verso 31, de esta manera todos los que profetizan tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Como en todas las ¿qué? Reuniones del pueblo santo de Dios, no nada más en Corinto, porque unos pueden decir, no, es que esto Pablo se escribió con los corintios, porque no, Pablo lo está usando como un modelo, un formato para todas las reuniones del pueblo de Dios. Y luego ya más adelante, ¿verdad, amados? Pues se habla, ¿verdad? Un poquito de la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, como no se le permitía a la mujer ir a las reuniones, cuando iba a las reuniones tenían muchas preguntas las mujeres y entonces acaparaban mucho tiempo. Entonces dice Pablo, mira, como los hombres desde niños los traían al templo y conocían más la escritura, decían, pueden venir las mujeres a la reunión, pero marido, ¿tú le vas a enseñar dónde? En la casa, sí, no es por discriminarlas ni mucho menos, sino porque por mucho tiempo, hermanos, las mujeres no habían podido ir, ¿verdad?, al templo a escuchar y aprender. Y luego ya nada más Pablo, en el verso 36, hace un juego un poquito así como que unas preguntas para moverles la cabeza a los corintios, verso 36. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Ustedes son los únicos a quienes les fue entregada? Si alguien afirma ser profeta
o si alguien piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Y si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Aquí es donde yo le decía a los hermanos, hermanos, no te lo estoy diciendo yo. No es mi gusto que te calles cuando no interpretas las lenguas, sino que el apóstol Pablo dice, si tú dices ser espiritual, si tú dices tener lenguas por parte del Espíritu, pero no reconoces esta escritura, dice, el que miente eres tú, no yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Vuelvo a repetir, como muchos ministros y pastores, por ignorancia, fueron llevados en el crecimiento de la palabra por tradiciones, reglas de hombre, y no se profundizaron en la escritura. Yo sé que no es algo que lo hacen adrede, yo sé que no es algo que lo hacen a propósito, es por ignorancia. Pero yo también hacía muchas cosas por ignorancia, hermanos, antes de tener más conocimiento. El que no era la iglesia de Cristo, para mí todos iban al infierno, hermanos. Los bautistas, los pentecosteses, los presbiterianos, los antiinstrumentales, todos los que no fueron de la iglesia de Cristo, para mí, los que aplaudían, para el infierno. Hablar en lenguas peor, no hombre, olvídate. Danzar y eso, están quemándose en el infierno. Así era no que mi papá me haya enseñado así, pero en el ambiente de la iglesia que crecí, hermano, así era. Y así crecí. Pero no es hasta que uno se dedica, hermanos, a realmente decir, Señor, que tu espíritu me enseñe, que uno tiene que empezar a quebrar todas las cosas que traemos, que hacemos por herencia, amados, y no por conocimiento. Cuesta mucho salir de ese cascarón que nos hemos creado, pero cuando sales, es mucho más fácil entender la palabra. Nada más que lleva un precio, hermanos. Te van a criticar. Te van a criticar los conservadores y te van a criticar los liberales. O sea, porque los religiosos son lo que ellos prohíben todo y el otro extremo son los que dan la rienda para el espíritu. Entonces, no cabes en ningún grupo de los dos. Pero yo no estoy para complacer ni a un grupo ni a otro, hermanos, ni para complacer mi gusto, mi forma, sino realmente para lo más apegado que pudiéramos, ¿verdad? Andar en la escritura y obedecerla. Eso es lo que realmente Dios quiere, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Y es un reto grande, hermanos, no es fácil, ¿verdad? Nos falta mucho para andar en la mejor manera que podamos, pero si nos esforzamos cada día, podemos mejorar, podemos acercarnos más al Señor, podemos hacer las cosas en una manera más agradable al Señor, ¿verdad? Tenemos que entender que la liturgia, o sea, estas cosas, hermanos, y aquí en la parte de atrás, ¿verdad? Porque ya se nos acabó el tiempo. Puse una listita un poquito, ¿verdad?, pequeña de cosas que son lo más común: bautismo, celebración de la Santa Cena, el canto, el servir, la predicación, el ofrendar, el orar entre nosotros. O sea, estas cosas nos ayudan a que nuestras reuniones puedan ser de bendición. No son cosas que nos limitan, o sea, no es como que, ay, siempre cantamos, ay, siempre ofrendamos, ay, siempre la comunión, ay, siempre la predicación. No se debe ver así, al contrario. Son cosas básicas que esto nos va a ayudar, si lo hacemos bien, de la manera, no como lo hacemos en una denominación o como el pastor quiere, sino como en la palabra de Dios lo vemos, nos va a ayudar realmente como cuerpo en Cristo cuando nos reunimos a que no haya preferencias, hermanos. O sea, no es como decir, no, pues es que como al pastor le gusta hablar siempre del rapto, pues ya sabemos que siempre va a estar hablando del rapto, ¿verdad? O no, es que a tal le gusta tal música, no, pues siempre va a escoger esos cantos. O no, pues a tal le gusta siempre orar o decir esto, siempre lo va a hacer el hermano. Había veces que teníamos acción de gracias, hermano, los miércoles. Y hubo veces, yo levanto el pito, hubo veces que me dejaron 5 minutos para enseñar.
Teníamos 2 cantos al inicio y luego, ¿verdad? Que, yo doy gracias, hermanos, yo les pido que... Hubo veces, hermanos, que me dejaron 10 minutos, 5 minutos para la enseñanza. Porque todos querían, ¿qué? Platicar sus cosas. Porque no era, hermanos, ¿saben qué? Mi hijo está padeciendo ahorita una enfermedad, les pido sus oraciones, ¿verdad? Que lo tengan ahí. No, no, hermanos, es que mi abuelita chona, no, hombre, allá en el rancho. Y hablaban, y hablaban, y hablaban. Y entonces lo que Pablo decía, hey, todo lo que hagan tiene que fortalecer a cada uno de ustedes. Todo. Y entonces aquí pensemos, hermanos, vuelvo a repetir, no podemos hacer una caja, o sea, no todo es exactamente y no debe ser así. Pero comprenda que lo que hacemos lo tratamos de hacer lo mejor posible y en el mejor en la mejor forma. Por lo general, yo veo que después de 2 horas que ustedes están aquí en el servicio, ya se empiezan a desesperar. Después de 2 horas que ustedes están sentados ahí, pues yo lo estoy mirando a todos. Yo veo, ¿verdad? Los que están ahí durmiéndose, ya el que se paró 2, 3 veces al baño y al agua, el que está acá en el celular, o sea, entonces tampoco se trata, hermanos, de torturarlos. No, vamos a quedar 3 horas en nuestras reuniones, ¿verdad? O sea, no es eso. No es que en media hora o en 3 horas o 2 horas, sino es el máximo tiempo que sea provechoso, hay que tenerlo, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad? Leer la escritura al principio, un devocional que tienen algunos hermanos de ustedes, cantamos, oramos juntos, tenemos la comunión, ofrendamos, tenemos la palabra. Tratamos de abarcar, ¿verdad? En muy poco tiempo lo que deberíamos hacer más constantemente, ¿sí? Y de la mejor manera. Vuelvo a repetir, no siempre tiene que ser el mismo formato. A mí de repente me dan ganas, ¿verdad?, de poner la predicación al principio y al final los cantos, ¿verdad?, para terminar más. Pero si empiezo la predicación, la mitad de la iglesia no está. Entonces no me dejan, no me dan chance. Entonces, claro, hermanos, vuelvo a repetir, ¿verdad? No tenemos que siempre hacer lo mismo. Y me gustaría mucho que participaran ustedes con lecturas. Nomás que tengo miedo. Mire, yo tengo algo yo en mi mente. Repartir 6 escrituras por domingo. Si vamos a cantar 5 cantos, usar una escritura de cada canto, ¿verdad? Por ejemplo, el canto Mi Refugio, ¿verdad? Entonces usar el Salmo 90. Señor, tú has sido refugio de generación en generación, por siempre, Señor, has sido nuestro escudo. Y empezar a cantar el canto. ¿Cuál es mi intención? Por ejemplo, decirle a hermana Miriam, tenga este versículo usted, ten Yajaira tú, hermana Leti. En el primer canto, hermana, usted pasa, lo lee y se baja. ¿Sí? Pero tengo el miedo de que, ¿verdad?, cuando se sube. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nada más antes de leer, quiero que... No, hermanos, es que queríamos la alabanza, sí, que todos participaran con lecturas, con alabanza. Tengo ese miedo, hermanos, se los confieso. Ahora si ustedes dicen, hermano, nos vamos a sujetar, no a mí, sino, vuelvo a repetir, a todo el tiempo que tenemos, porque mi deseo, hermanos, es un servicio de oración que toda la iglesia le damos a Dios, no nada más el grupo de alabanza o el pastor, es toda la iglesia. O sea, y si imagínense si cada domingo pasan 6 personas diferentes a compartir escrituras, pues qué suave, ¿verdad? Pues unos pasan a hacer devocional, otros a hacer el devocional de la comunión, otros a la oración, otros dirigimos alabanza, y si otros están leyendo escrituras, pues ya sería más participación. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, es una celebración de su pueblo de Dios hacia Él, ¿verdad? No es nada más una ceremonia donde se hace lo mismo siempre y se tiene que hacer de la misma manera y tiene que participar la misma gente. Pues no es así. Entonces, pues vamos a orar un poquito más, a dar instrucción. Si Dios quiere, ¿verdad?, lo podemos hacer. Y otras cosas más, hermanos, en realidad. Yo siempre les he dicho, se me olvida repetírselos, si alguien tiene un testimonio de Cristo que quiera dar, nada más dígame antes para acomodarlo en el programa, claro. Yo no le voy a decir, no, hermano, no, espérese hasta el otro domingo. No, es decir, nada más para saber, hermanos, para que fluya más la desea bendición. No es exclusivo, no se tiene que hacer como yo digo, hermanos, pero lo que tratamos de hacer es abarcar lo mejor que podamos según las cosas que el Señor, ¿verdad?, nos tiene. Quiero terminar con esto. Colosenses 3:23, todo lo que hagan, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa es una regla
principal dentro de todas las prácticas de la iglesia, hermanos. No hacerlo según los hombres. Es que así oraba mi papá, es que así cantaba mi mamá, es que así el predicador que a mí me bautizó, así me bautizó, ¿verdad? Me bautizó para adelante y yo a todos los bautizo para adelante, ¿verdad? O todos para atrás. No, hermanos, no vamos a hacerlo según el hombre. Es según, ¿verdad? Para agradar a Dios. Amén. Señor, yo no pretendo saber todas las cosas, Señor, y si yo he dado ese aspecto, Señor, o esa cara, Señor, yo pido perdón, bendito Dios. Todo lo que trato de hacer, Señor, como siervo tuyo es tratar de ayudar a mis hermanos, Señor, a tu iglesia, a que podamos aprovechar más, Señor, los tiempos que estamos juntos reunidos. Así es que si hay fallas, Señor, en mí, perdóname y ayúdame, Señor, a ser más consciente de ti, Señor. Y también, Señor, mis hermanos, que entendamos por qué hacemos, Señor, lo que hacemos, por qué anhelamos o debemos anhelar con pasión hacer cada una de las cosas cuando venimos a la iglesia, bendito Dios. Gracias porque tú estás siempre, Señor, en nuestras reuniones. Es una promesa que tú nos has dado. Y por eso debemos, Señor, siempre con el corazón y la mente, Señor, pues pensar lo que estamos haciendo y hacerlo de la mejor manera para ti, bendito Dios. Alabado seas, bendito eres, Señor. Te damos gracias en esta noche. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Gracias.